En distintos rincones del mundo, la naturaleza ha dejado registros que no encajan del todo en los modelos científicos actuales. Rocas que se desplazan solas, sonidos persistentes sin origen claro, y paisajes que cambian en cuestión de horas. Fenómenos documentados, medidos y estudiados, pero nunca completamente comprendidos. Hoy analizaremos 7 casos reales que siguen desafiando la lógica científica. Las piedras deslizantes del Valle de la Muerte. En una de las zonas más áridas del planeta, dentro del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, existe un lugar llamado Racetrack Playa. Es una vasta planicie de barro seco, rodeada por montañas oscuras y sometida a temperaturas extremas durante gran parte del año. Desde principios del siglo XX, exploradores y geólogos comenzaron a notar un fenómeno que desafiaba cualquier explicación sencilla. Enormes rocas dispersas sobre el suelo dejaban tras de sí largos surcos, como si se hubieran desplazado por sí solas a lo largo de varios metros, a veces incluso cientos. Las piedras, algunas de más de 300 kilogramos, parecían haber viajado en distintas direcciones, con trayectorias rectas, curvas e incluso cambios abruptos de rumbo. Lo más desconcertante era que nadie había presenciado el movimiento en tiempo real. En 1948, los geólogos Jim McAllister y Allen Agnew documentaron formalmente el fenómeno para el Servicio Geológico de Estados Unidos. Propusieron que fuertes vientos podrían ser responsables, pero reconocieron que el peso de algunas rocas hacía improbable que se movieran únicamente por ráfagas comunes. Durante décadas, la hipótesis del viento persistió, acompañada de teorías que incluían capas de barro extremadamente resbaladizas tras lluvias inusuales. Sin embargo, las marcas en el suelo aparecían incluso en períodos donde no se registraban tormentas significativas. En los años 70, el investigador Robert Sharp, del Instituto Tecnológico de California, colocó marcadores en varias piedras y las monitoreó durante 7 años. Algunas se movieron, otras no. Los desplazamientos no seguían un patrón predecible. En ocasiones, rocas situadas una al lado de la otra avanzaban en direcciones opuestas. Sharp concluyó que el fenómeno requería una combinación muy específica de factores ambientales, aunque no logró observar directamente el momento del movimiento. La ausencia de testigos alimentó el misterio. Visitantes del parque sospechaban intervención humana, pero el área es remota y está protegida. No se encontraron huellas consistentes de vehículos ni evidencias de manipulación deliberada. Además, muchas trayectorias se extendían por cientos de metros en líneas continuas, lo que habría requerido un esfuerzo logístico considerable en condiciones climáticas adversas. A principios de la década de 2000, científicos equiparon algunas rocas con dispositivos GPS de alta precisión y estaciones meteorológicas cercanas. En diciembre de 2013, tras una inusual combinación de lluvia, temperaturas bajo cero durante la noche y de cielo al amanecer, finalmente se registró movimiento en video. Las imágenes mostraron que una delgada capa de hielo se formaba sobre la superficie del barro húmedo. Cuando el sol comenzaba a derretir ese hielo, placas flotantes empujadas por vientos suaves desplazaban lentamente las rocas. El proceso era casi imperceptible. Las piedras avanzaban a pocos centímetros por segundo. La explicación parecía resolver el enigma. Sin embargo, el fenómeno no quedó completamente cerrado. Los registros climáticos indican que las condiciones necesarias para ese mecanismo no ocurren todos los años. Y aún así, se han observado nuevas trayectorias en temporadas donde no se documentaron formaciones extensas de hielo. Además, no todas las rocas se mueven bajo las mismas circunstancias. Algunas permanecen inmóviles durante décadas, mientras otras cercanas cambian de posición en un solo invierno. Los investigadores admiten que el modelo del hielo y el viento explica gran parte de los desplazamientos, pero no todos los patrones observados históricamente. La variabilidad en el peso, la forma y la textura del suelo introduce factores difíciles de reproducir en laboratorio.
Racetrack Playa continúa siendo monitoreada por equipos científicos, y el fenómeno ya no se considera inexplicable en términos absolutos. Sin embargo, durante casi 100 años, las piedras se desplazaron sin que nadie pudiera demostrar cómo ni cuándo ocurría. Incluso hoy, el movimiento sucede en silencio, bajo condiciones precisas que rara vez coinciden con la presencia humana. En medio del desierto, sobre una superficie aparentemente inmóvil, las rocas dejan huellas que registran un proceso lento y casi invisible, recordando que incluso en paisajes abiertos y vigilados, la naturaleza puede actuar sin testigos directos. La lluvia de animales. El 16 de febrero de 2017, habitantes de la ciudad de Lloro, en Honduras, despertaron con una escena inusual tras una tormenta nocturna. Decenas de peces pequeños cubrían calles de tierra y patios de viviendas. No era la primera vez que ocurría. Según registros municipales y reportes de prensa local, el fenómeno se repite en la región desde hace más de un siglo. Los residentes lo llaman lluvia de peces y aseguran que sucede después de intensas tormentas eléctricas entre mayo y julio, aunque en algunos años se ha adelantado. Los peces aparecen vivos, aún moviéndose sobre el barro húmedo. La tradición local sostiene que el evento tiene un significado especial, pero las autoridades lo han tratado como un fenómeno meteorológico. En 1970, un equipo de científicos de National Geographic visitó la zona para investigar. El informe preliminar sugirió que trombas marinas o corrientes ascendentes podrían succionar peces desde cuerpos de agua cercanos y transportarlos varios kilómetros antes de precipitarlos junto con la lluvia. Sin embargo, Lloro se encuentra a más de 70 kilómetros del Mar Caribe. Además, muchos de los peces hallados pertenecen a especies de agua dulce que no coinciden con fauna marina costera. En 2004, el meteorólogo hondureño José Antonio Rivera declaró a un diario nacional que no existen registros de columnas de agua de esa magnitud en la región durante todos los eventos documentados. Algunos investigadores propusieron que los peces podrían provenir de ríos subterráneos que tras lluvias torrenciales desbordan y arrastran animales hacia la superficie. Sin embargo, estudios geológicos no han confirmado sistemas subterráneos lo suficientemente extensos para explicar la cantidad observada en ciertos años. Casos similares se han registrado en otras partes del mundo. En 1861, en Singapur, periódicos coloniales británicos describieron una lluvia de peces tras un fuerte temporal. En 2009, en la ciudad de Lajamanu, Australia, pequeñas percas cayeron del cielo durante una tormenta. El Servicio Meteorológico Australiano indicó que corrientes de aire intensas podrían haber transportado los peces desde un lago cercano. No obstante, en varios incidentes la distancia entre el punto de origen potencial y el lugar de caída supera lo que normalmente permitirían los vientos registrados. En algunas ocasiones, los animales aparecen concentrados en áreas específicas, sin dispersión amplia, como si hubieran sido liberados casi en un mismo punto. Los análisis realizados sobre ejemplares recogidos en Lloro no muestran daños significativos compatibles con un trayecto violento a gran altitud. La mayoría presenta condiciones físicas normales, salvo por el estrés evidente. En 2013, un estudio universitario en Honduras examinó muestras tras una de las tormentas y concluyó que los peces correspondían a una especie local de agua dulce. El informe reconoció que la hipótesis de las trombas es plausible, pero no explicó por qué el fenómeno parece repetirse en una misma región con mayor frecuencia que en otras zonas con condiciones meteorológicas similares. Las autoridades no consideran el evento como sobrenatural. Lo clasifican como fenómeno atmosférico raro. Sin embargo, la regularidad histórica en ciertos puntos geográficos y la dificultad para documentar directamente el momento de transporte mantienen el caso en un área de incertidumbre científica. No existen grabaciones claras que muestren el proceso completo desde el origen hasta la caída. Solo quedan los registros posteriores: calles cubiertas de peces,
informes climáticos y testimonios consistentes a lo largo de generaciones. La lluvia cesa, el cielo se despeja, y sobre el suelo permanecen animales que no deberían estar allí según la lógica más simple. La explicación meteorológica es aceptada como la más probable, pero cada nuevo episodio reabre la misma pregunta sobre cómo, exactamente, la atmósfera logra repetir un evento tan específico sin dejar evidencia directa de su mecanismo completo. El sonido de Taos. A principios de la década de 1990, en la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México, varios residentes comenzaron a reportar un zumbido persistente que no parecía provenir de ninguna fuente identificable. No era un sonido fuerte. Quienes lo percibían lo describían como un murmullo grave, similar al motor lejano de un camión en ralentí, constante y de baja frecuencia. Lo extraño era que no todos podían escucharlo. Según encuestas locales realizadas en 1993, aproximadamente el 2% de la población afirmaba percibirlo de manera continua, especialmente durante la noche. Las primeras quejas formales llegaron al ayuntamiento en 1992. Algunos vecinos aseguraban que el ruido les provocaba insomnio, irritabilidad y dolores de cabeza. La situación llamó la atención de medios nacionales y, eventualmente, de científicos especializados en acústica. En 1993, un equipo interdisciplinario financiado por el Congreso de Estados Unidos visitó Taos para investigar. Participaron ingenieros acústicos de los Laboratorios Nacionales de Los Álamos y expertos en audición de la Universidad de Nuevo México. Instalaron equipos de medición de alta sensibilidad en distintos puntos de la ciudad. El objetivo era detectar una posible fuente industrial, electromagnética o ambiental que produjera el sonido. Los resultados fueron inconclusos. Los instrumentos registraron niveles normales de ruido ambiental para una localidad de ese tamaño. No se identificó una señal constante que coincidiera con la frecuencia descrita por los afectados. Algunos investigadores sugirieron que podría tratarse de un fenómeno de tinnitus colectivo, una percepción auditiva sin estímulo externo real. Sin embargo, varios de los residentes evaluados no presentaban daños auditivos evidentes, ni antecedentes médicos que explicaran el síntoma. En entrevistas recogidas por la prensa local, personas como Helen Walker, residente desde hacía más de 20 años, afirmaban que el sonido parecía intensificarse en interiores y disminuir en espacios abiertos. Otros declaraban que solo podían percibirlo en determinados puntos de la ciudad. La variabilidad complicaba cualquier hipótesis uniforme. Se exploró la posibilidad de vibraciones generadas por infraestructura lejana, como líneas eléctricas de alta tensión o instalaciones militares. Taos se encuentra relativamente cerca de zonas de investigación científica y pruebas tecnológicas, pero no se hallaron pruebas directas que vincularan esas actividades con el fenómeno. Además, el zumbido no era percibido por la mayoría de la población, lo que debilitaba la teoría de una fuente física convencional. En 1995, el profesor Joe Mullins, ingeniero acústico involucrado en el estudio, declaró que no había evidencia objetiva de un sonido externo específico en Taos que pudiera medirse de manera consistente. No obstante, reconoció que la experiencia de los residentes era real en términos subjetivos. Con el paso de los años, reportes similares surgieron en otras partes del mundo, incluyendo el Reino Unido y Canadá, bajo el término general de The Hum. Sin embargo, cada caso presentaba características propias y contextos distintos. En Taos, el fenómeno nunca desapareció por completo, aunque la intensidad de las quejas disminuyó con el tiempo. Algunos residentes se mudaron, atribuyendo su decisión al malestar constante. Otros aprendieron a convivir con la percepción. Hasta la fecha, no existe un consenso definitivo sobre el origen del llamado sonido de Taos. Las mediciones científicas no confirmaron una fuente acústica clara, pero tampoco invalidaron completamente la experiencia de quienes afirmaban escucharlo. En los archivos municipales permanecen las primeras denuncias formales y los informes técnicos que intentaron resolver el enigma.
un sonido que no todos oyen, que no deja registro inequívoco en los instrumentos, pero que durante años alteró la rutina silenciosa de una ciudad del desierto, sin ofrecer una explicación concluyente. El mar que brilla en la oscuridad. En septiembre de 1985, la tripulación del buque mercante M. Westmoreland registró en su bitácora un fenómeno inusual mientras navegaba en el Océano Índico, a varios cientos de kilómetros de la costa de Somalia. Según el capitán Peter Langford, durante la noche, el mar comenzó a emitir un resplandor uniforme que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No se trataba de destellos aislados provocados por el movimiento del barco, sino de una luminosidad constante, como si la superficie completa del agua hubiera sido cubierta por una capa de luz blanca azulada. El capitán estimó que el área iluminada se extendía por más de 15 kilómetros. La tripulación describió el fenómeno como un campo de nieve en plena oscuridad, según el reporte presentado posteriormente ante la Organización Marítima Internacional. No era la primera vez que marinos reportaban algo similar. Desde el siglo XIX existen registros de lo que algunos oceanógrafos denominan mares lechosos. En 1915, el barco SS Dufferin documentó un episodio comparable en el mismo océano. Durante décadas, estos informes fueron considerados exageraciones o errores de percepción. Sin embargo, a partir de la década de 1990, imágenes satelitales comenzaron a confirmar la existencia de extensas áreas oceánicas que emiten luz visible desde el espacio. En 2005, científicos del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos analizaron datos captados por el satélite DMSP y detectaron una enorme región luminosa en el Océano Índico que persistió durante varias noches consecutivas. El área cubría aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados. La hipótesis predominante señala a la bioluminiscencia producida por bacterias marinas como Vibrio harbei, que emiten luz cuando alcanzan altas concentraciones. A diferencia del brillo provocado por el plancton agitado por las olas, los mares lechosos presentan una iluminación continua y homogénea. No obstante, esta explicación plantea interrogantes. Para generar una luminosidad visible desde el espacio, las bacterias tendrían que concentrarse en densidades extraordinarias y mantenerse activas durante largos periodos. Las muestras directas son escasas, ya que la mayoría de los eventos ocurre en zonas remotas y desaparece antes de que los investigadores puedan llegar al lugar. En 2019, un equipo dirigido por el microbiólogo Stephen Miller logró documentar otro episodio mediante satélites y coordinar el envío de una embarcación científica. Aunque se recolectaron muestras que confirmaron la presencia de bacterias bioluminiscentes, el estudio no pudo explicar completamente por qué éstas proliferan de forma tan extensa, ni qué condiciones específicas desencadenan el fenómeno. Algunos registros indican que los mares lechosos pueden durar días o incluso semanas. La estabilidad temporal contradice la naturaleza variable de muchas floraciones marinas conocidas. Además, la intensidad uniforme sugiere un mecanismo de coordinación biológica que aún no se comprende en detalle. Los marinos que han presenciado el fenómeno describen una sensación de extrañeza silenciosa. El océano, normalmente oscuro y cambiante, se transforma en una superficie luminosa y quieta. No hay explosiones de luz ni movimientos violentos, solo una claridad persistente en medio de la noche. Aunque la ciencia ha avanzado en la identificación de organismos responsables, el proceso exacto que permite que millones de bacterias emitan luz de manera sincronizada en extensiones tan vastas sigue siendo objeto de estudio. Los mares lechosos no son leyendas marítimas. Han sido fotografiados desde el espacio y descritos en informes oficiales. Sin embargo, cada nuevo avistamiento recuerda que el océano aún guarda dinámicas invisibles, procesos que solo se revelan en circunstancias específicas y que desaparecen antes de ser comprendidos por completo. La nube Morning Glory en Australia. Cada año, entre septiembre y noviembre, los habitantes de la pequeña localidad de Burketown,
en el estado de Queensland, Australia, observan una formación que parece desplazarse en silencio sobre el horizonte del Golfo de Carpentaria. Se trata de una nube tubular que puede extenderse por más de 1,000 kilómetros de longitud, con una altura aproximada de 1 a 2 kilómetros, avanzando a velocidades que superan los 50 kilómetros por hora. La llaman Morning Glory. No es una nube común. Se presenta como un cilindro perfectamente definido, que gira sobre su propio eje mientras se desplaza, a menudo en filas paralelas. El fenómeno fue documentado formalmente por meteorólogos australianos en la década de 1940, aunque comunidades aborígenes locales ya lo conocían desde generaciones anteriores. Durante años, la Morning Glory fue considerada una rareza atmosférica sin explicación clara. Pilotos de planeadores comenzaron a viajar a Borgtown para aprovechar las corrientes ascendentes que se generan delante de la nube. En 1989, el meteorólogo australiano George Clark publicó uno de los primeros estudios detallados sobre el fenómeno, sugiriendo que podría tratarse de una onda atmosférica solitaria generada por la interacción entre brisas marinas y condiciones térmicas específicas en la región. Sin embargo, las simulaciones iniciales no lograban reproducir con precisión la regularidad ni la estructura definida de la nube. La Morning Glory aparece al amanecer y puede recorrer cientos de kilómetros antes de disiparse bajo el calor del día. No siempre se forma cada temporada, y en algunos años su aparición es irregular o incompleta. Las mediciones realizadas por la Oficina de Meteorología de Australia indican que el fenómeno requiere una combinación extremadamente precisa de humedad, temperatura y estabilidad atmosférica. Pequeñas variaciones pueden impedir su formación. A pesar de los avances en modelado climático, los científicos reconocen que aún no comprenden completamente por qué la nube se produce con tanta consistencia en esa región específica del mundo, y casi en ningún otro lugar con características similares. Existen registros de formaciones parecidas en Brasil y el Golfo de México, pero ninguna con la frecuencia ni la escala observada en Queensland. En 2005, un equipo de investigadores de la Universidad de Melbourne instaló instrumentos de medición en tierra y sensores en aeronaves para estudiar el fenómeno desde el interior. Confirmaron que la nube está asociada a una onda de gravedad atmosférica, similar a las ondulaciones que se forman cuando el aire es desplazado por cambios bruscos de temperatura. No obstante, la dinámica exacta que permite que esa onda se mantenga coherente durante distancias tan extensas sigue siendo motivo de análisis. La Morning Glory no es peligrosa en sí misma, pero su tamaño y apariencia generan una impresión inquietante. Desde tierra, parece una muralla blanca que avanza lentamente, silenciosa y uniforme. Los habitantes de Borgtown han aprendido a anticiparla observando cambios sutiles en el viento y la presión atmosférica. Aún así, algunos años sorprende incluso a los meteorólogos más experimentados. Los informes técnicos describen el fenómeno en términos físicos, pero cada temporada reabre las mismas preguntas sobre su precisión geográfica y su estabilidad estructural. En una región donde el clima puede ser impredecible, esta nube surge como un mecanismo casi ritual, repitiéndose bajo condiciones que la ciencia intenta modelar sin lograr aún una fórmula completa. La Morning Glory continúa cruzando el cielo australiano al amanecer, registrada por radares y satélites, pero conservando una parte de su proceso interno que todavía no ha sido descifrada en su totalidad. El lago que desapareció en la Patagonia chilena. En mayo de 2007, guardaparques de la Corporación Nacional Forestal de Chile realizaron un sobrevuelo de rutina en la región de Aysén, una de las zonas más remotas de la Patagonia. Al aproximarse al área donde habitualmente se encontraba un lago glaciar sin nombre oficial, cercano al fiordo Témpanos y no lejos del glaciar Bernardo O'Higgins, observaron algo inusual. Donde antes se extendía una superficie de agua de aproximadamente 5 hectáreas, solo quedaba una amplia depresión de tierra agrietada y bloques de hielo dispersos. El lago había desaparecido casi por completo.
Según los informes internos de CONAF, apenas semanas antes, el cuerpo de agua se encontraba en condiciones normales. No se registraron terremotos significativos en la zona en esos días. Tampoco hubo reportes de actividad volcánica inmediata que pudiera justificar un drenaje repentino. El nivel del agua no descendió de manera gradual. Simplemente dejó de estar allí. Cuando los funcionarios descendieron para inspeccionar el terreno, encontraron el lecho expuesto, con grietas profundas y restos de hielo flotando en pequeños charcos aislados. Un cauce cercano mostraba un aumento leve en su caudal, pero no suficiente para explicar el volumen total que contenía el lago. La noticia fue confirmada por el Servicio Nacional de Geología y Minería, que envió un equipo técnico para evaluar el fenómeno. En declaraciones a la prensa, el geólogo Luis Lara indicó que una posible explicación era el drenaje subterráneo a través de fisuras formadas por el retroceso glaciar. La Patagonia chilena experimenta un deshielo acelerado desde finales del siglo XX, lo que puede generar cavidades internas bajo el hielo. Sin embargo, el equipo reconoció que no se había documentado un evento de vaciamiento tan rápido en ese sector específico. Los estudios posteriores sugirieron que el lago podría haber estado retenido por un dique natural de hielo y sedimentos. Si esa barrera colapsó de forma interna, el agua habría sido liberada hacia canales subglaciales invisibles desde la superficie. El problema era la falta de evidencia directa. No se hallaron grandes corrientes superficiales, ni depósitos masivos de sedimento río abajo, que confirmaran un desbordamiento tradicional. Imágenes satelitales comparativas mostraron que el lago estaba presente en marzo de 2007 y ausente en mayo del mismo año. El intervalo exacto del vaciamiento no pudo establecerse con precisión. Habitantes de estancias cercanas declararon no haber escuchado estruendos ni observado cambios drásticos en los ríos de la región. El fenómeno no causó víctimas ni daños materiales reportados, pero dejó una pregunta técnica abierta. Si el agua se drenó hacia sistemas subterráneos, estos deberían haber dejado huellas geológicas claras. Las inspecciones no identificaron un conducto visible lo suficientemente amplio. En 2008, un informe científico concluyó que el evento probablemente estuvo relacionado con procesos glaciológicos complejos, pero admitió que no se contaba con mediciones previas detalladas del volumen ni de la estructura interna del lago. Sin datos de monitoreo continuo, resultaba imposible reconstruir el mecanismo exacto del colapso. El lago no volvió a formarse en la misma dimensión original. El área permanece como una cuenca irregular, marcada por la evidencia de que alguna vez contuvo una masa considerable de agua. En una región donde los cambios climáticos son lentos pero persistentes, la desaparición casi instantánea de un cuerpo de agua completo quedó registrada en informes oficiales, fotografías aéreas y estudios académicos. La explicación más aceptada apunta al drenaje glacial. Pero el momento preciso y el proceso interno que permitieron que el lago se vaciara sin señales evidentes siguen siendo, hasta hoy, un episodio difícil de reconstruir en su totalidad. Las esferas de piedra de Costa Rica. En 1939, trabajadores de la United Fruit Company iniciaron labores de limpieza en la región del delta del Diquís, al sur de Costa Rica, con el objetivo de expandir plantaciones bananeras. Mientras desmontaban la selva, comenzaron a aparecer estructuras de piedra parcialmente enterradas. No eran bloques irregulares ni restos de muros. Eran esferas casi perfectas, algunas con diámetros superiores a los 2 metros y pesos que superaban las 15 toneladas. La noticia llegó al Museo Nacional de Costa Rica, que envió al arqueólogo Samuel Lothrop para documentar el hallazgo en la década de 1940. Lothrop confirmó que no se trataba de formaciones naturales comunes. Las esferas estaban talladas en granodiorita, una roca dura que no se encuentra en todos los puntos donde fueron halladas. Muchas parecían haber sido trasladadas desde canteras ubicadas a varios kilómetros de distancia. Algunas estaban dispuestas en alineaciones rectas o formando figuras geométricas, lo que sugería planificación. Sin embargo,
no se hallaron herramientas asociadas directamente a su fabricación ni registros escritos que explicaran su propósito. Las investigaciones posteriores las vincularon a la cultura diquís, una sociedad precolombina que habitó la región entre los años 300 y 1500 después de Cristo. A pesar de ello, el método exacto para lograr tal nivel de simetría sigue siendo tema de debate. Estudios recientes indican que pudieron haber sido esculpidas mediante percusión y abrasión con piedras más duras, seguidas de un pulido prolongado. El proceso habría requerido años de trabajo y una organización social considerable. Lo que no está claro es por qué se invirtió tanto esfuerzo en crear objetos cuya función específica no se conoce. Algunas teorías académicas sugieren que podrían haber servido como marcadores territoriales o símbolos de poder político. Otras plantean un posible uso ceremonial. Sin embargo, muchas esferas fueron desplazadas de su ubicación original durante el siglo XX, ya sea por agricultores o coleccionistas privados, lo que dificulta reconstruir su contexto arqueológico preciso. En varias fincas, las esferas fueron movidas para decorar jardines o entradas de propiedades. En algunos casos, incluso se intentó abrirlas con explosivos bajo la creencia de que contenían oro en su interior. No se encontró nada. En 2014, la UNESCO declaró los asentamientos con esferas de piedra del diquís como patrimonio de la humanidad. Para entonces, se habían documentado más de 300 ejemplares en diferentes tamaños. Algunas permanecen alineadas en su posición original, aunque muchas otras ya no están donde fueron colocadas hace siglos. Los estudios topográficos han intentado determinar si ciertas alineaciones corresponden a eventos astronómicos específicos, pero los resultados no son concluyentes. No existe evidencia definitiva que vincule las esferas con calendarios solares o mapas celestes. Tampoco se ha encontrado un sitio ceremonial central que explique su distribución regional. La precisión geométrica de varias de ellas continúa sorprendiendo a ingenieros modernos. Aunque hoy se considera técnicamente posible replicarlas con herramientas rudimentarias y suficiente tiempo, el propósito que motivó su creación permanece incierto. Las comunidades indígenas actuales no conservan relatos directos que expliquen su significado original. Los registros coloniales tempranos tampoco las mencionan con detalle. Permanecen dispersas en la selva, en museos y en espacios públicos, silenciosas